que fundamente su pretensión. Por nuestra recomendación, seamos claros, concretos en nuestra argumentación. Con esa única aclaración, tiene uso la palabra. Gracias, señor juez, y con vuestra venia. Señor juez, de los antecedentes se tiene que cursa una resolución de imputación formal. Sin embargo, la defensa técnica ha podido observar que esta resolución de imputación formal carece de motivación y fundamentación. Todo esto presentado mediante un escrito solicitando a vuestra digna autoridad la nulidad de la misma. Al amparo del artículo 73 del Código Penal, certifico que la imputación formal se ha especificado y se ha desarrollado de manera muy subjetiva. Además de esto, señalo la sentencia constitucional 0093/2018-S de 29 de marzo que establece ciertos requisitos que tiene que llevar la resolución de imputación formal para poder demostrar dentro de esta situación una investigación o un hecho como tal. Uno de los requisitos principales dentro de esta situación, señalado en la sentencia constitucional 0093/2018-S, son los hechos que se deben manifestar en la resolución de imputación formal de manera clara, de manera específica. En relación a este caso, resulta que a mi defendido le han iniciado este proceso señalando que ya le habían iniciado un proceso anterior por el mismo hecho, sobre el mismo hecho. Me sorprende ahora y sorprende a la parte técnica y más aún sorprende a mi defendido que ahora el Ministerio Público imputa nuevamente sobre un nuevo hecho que ya ha sido investigado y que a la fecha también existe un sobreseimiento a favor del señor Luis Miguel Usnayo. Resulta, señor juez, que existe un proceso con número de CUT 2011-020-12-2075-14, donde se lo imputa al señor Luis Miguel Usnayo por los mismos hechos por los que se le está imputando ahora dentro de este proceso. Pero lo más importante dentro de esta situación es que a la fecha existe una resolución de sobreseimiento número 48/2025, donde determina que no existen elementos probatorios para poder continuar con una etapa de juicio oral, demostrando así la inocencia de mi defendido. Como segunda situación dentro de mi fundamento, la exposición fáctica de los hechos dentro de la imputación formal no está clara. Se señala que la imputación formal deja en indefensión a mi defendido. ¿Por qué? Porque dentro de la imputación formal señalan que de manera específica y de manera general que no tiene un perfil apto para generar o ganar dinero. Sin embargo, no analizan la situación o los antecedentes económicos de mi cliente. No solo basta señalar que le hicieron depósitos o que existe una ganancia ilícita, sino que también tienen que certificar el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público tiene que certificar cuáles han sido los hechos, cómo ha sido la situación de los depósitos bancarios, por qué motivo. Más aún cuando se tiene de los antecedentes que mi defendido no tiene bienes. ¿Cómo podríamos hablar de una legitimación de ganancias ilícitas cuando él no tiene bienes? Cuando las cuentas en el anterior proceso ya habrían sido congeladas y se ha determinado que en las cuentas tampoco había dinero. Dentro de esta situación, al mismo tiempo, el Ministerio Público debería haber realizado la situación de un peritaje para saber si mi defendido específicamente gana o no gana ese dinero. Vemos de la imputación formal que solamente es una mera referencia de que le han hecho depósitos bancarios, sin dar el detalle, sin demostrar en su fundamentación y en su motivación los elementos, la utilidad, la pertinencia o ver la situación de meros indicios dentro de esta situación. Asimismo, como tercera situación, tenemos los aspectos de las normas que se aplican dentro de esta situación, que está totalmente irregular y muy subjetiva dentro de la imputación formal. Fundamenta la situación porque existe un proceso anterior con sobreseimiento. ¿Se le está aplicando la norma de manera correcta dentro de esta situación? Se está haciendo una persecución dentro de esta situación de manera irregular y de manera ilegal.
el representante del Ministerio Público debería haber manifestado sobre esa situación o debería haber detallado sobre esa situación los antecedentes, porque no lo puede juzgar por un mismo hecho. Aplicando sobre esa situación la teoría, y nosotros dentro de la materia penal sabemos y tenemos conocimiento de lo que significa el non bis in idem en Bolivia. Establecido esto en el artículo 117, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Vemos así que se está vulnerando el debido proceso, porque mi defendido está quedando en indefensión sobre esta situación. Está siendo procesado 2 veces por el mismo hecho, como se evidencia del caso y del otro caso con los siguientes datos, que ya había proporcionado y ya había señalado la situación en cuanto a un proceso anterior con un número de CUT diferente, pero sobre el mismo hecho. Ahora bien, se señala también que la imputación formal, y se certifica que la imputación formal no especifica la individualización en relación al caso que se señala. Ya había fundamentado y había explicado que solamente señalar que se le ha depositado dinero o que en su determinado momento existen cuentas bancarias donde se le ha depositado dinero no certifica la existencia del delito. El Ministerio Público, al revisar si existen indicios, tiene que también valorar la carga procesal, tiene que valorar la carga del Ministerio Público, la carga de la defensa en cuanto a sus pruebas para poder determinar un requerimiento de resolución de imputación formal, cosa que no ha existido dentro de esta situación. No valora ni siquiera los indicios, no valora ni siquiera las pruebas. Además de eso, no existen indicios dentro de la imputación formal. Mucho menos ha valorado el representante del Ministerio Público los antecedentes del hecho. Por lógica consecuencia, la resolución de imputación formal que ahora está siendo valorada y de la que estamos pidiendo la nulidad respectiva, no tiene un nexo causal. No existe una consecuencia, por lógica no existe el delito, mucho más aún cuando este delito ya ha sido investigado, este mismo hecho, con el mismo modo, con la misma forma, en el mismo tiempo, ya ha sido investigado y existe un sobreseimiento a la fecha, del cual ya ha determinado también la resolución que a la fecha existe. Resolución de sobreseimiento 48/2025 que cursa en el Ministerio Público en relación al proceso con número de CUT 2011-020-12-2075-14. Sobre esta situación, también, al amparo de la sentencia constitucional 347/2016 S1 de 16 de marzo, señala y expresa que estos requisitos, también vinculado con el artículo 302 del procedimiento penal, tiene que fundamentarse y especificarse. Si no se fundamenta y no se especifica y no existen estos requisitos o faltan estos requisitos, entonces la resolución de imputación formal tiene que ser nula o tiene que anularse. Y ante la inexistencia de esta situación y de los requisitos, no se permite fundamentar a mi defendido, por lo que no se puede asumir una defensa técnica de manera correcta. Por eso se está demostrando que se está violando los derechos constitucionales conforme también al artículo 167 y 169 en su numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Por esta situación solicitamos la nulidad de la imputación formal. Así también el debido proceso está siendo vulnerado dentro de esta situación. El artículo 115, parágrafo 2, de la Constitución Política del Estado, en su elemento de legalidad, que va vinculado al artículo 302, específicamente en su numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, demuestra de manera clara, de manera específica, que se está violando el derecho a la defensa. Artículo 119 de la Constitución Política del Estado, por ser un hecho que ya ha sido juzgado, que ya ha sido investigado y que ya ha sido valorado. Este es el agravio principal por el cual nosotros estamos presentando el incidente de nulidad de la resolución de imputación formal, porque no existe y además no se ha establecido otra situación dentro de la imputación formal, la individualización o el grado de autoría que tiene el señor Luis Miguel Usnayo dentro de este proceso. Por toda esta situación, por lo expuesto, por lo fundamentado y porque se está haciendo una persecución indebida,
solicito a vuestra digna autoridad se declare fundado el incidente de nulidad y se anule la imputación formal y determine vuestra digna autoridad al Ministerio Público o también ordene al Ministerio Público lo que en derecho